Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Si está usted en el radio, véngase a las plataformas de podcast, a las redes sociales. Información de manera retroactiva nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Ahí nos puede encontrar y escuchar esta información que siempre tenemos para usted, con el ánimo de que usted pues pueda vivir de las rentas, pueda hacer negocios inmobiliarios. Y como siempre me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, a quienes saludo con mucho gusto. Y pues nada, querido Pablo, Eduardo, hoy traemos este tema muy interesante: el aumento de las tecnologías verdes en construcciones. Pero bueno, creo que este tema de la sustentabilidad, nosotros estamos muy familiarizados con ello porque construimos en Tulum hace varios años, y Tulum pues es un destino, hay que decirlo, sustentable. Se busca preservar la selva, se busca preservar el medio ambiente, y claro, pues no se permiten, o no es que no se permitan, sino que los desarrolladores buscamos en este destino pues traer elementos muy locales y por supuesto dañar lo menos posible la zona, y esto sucede, bueno, pues a través de muchas tecnologías, pero realmente la sustentabilidad se puede aplicar a cualquier edificio en cualquier ciudad, incluso las grandes urbes, las grandes manchas urbanas, donde vemos todo gris, todo lleno de concreto. Claro que se puede ser sustentable. ¿Qué es la sustentabilidad? Pues es un lugar, un edificio que tiene energías, como se denomina en la ONU, ecosustentables, ¿no? Entonces, o ecológicas. ¿Qué es? Bueno, pues poder no utilizar la energía eléctrica que viene de las compañías que proveen esta energía, sino poder generar a través de paneles solares esta energía, que es una energía limpia, porque recordemos que las compañías que distribuyen la electricidad pues pueden venir de muchas formas, pueden incluso utilizar carbón, pueden incluso utilizar gasolina. Ahí veíamos el problema justamente de la guerra con Ucrania, pues todos estos elementos que a veces se necesitan para generar electricidad. En cambio, al hacerlo con paneles solares, pues es algo natural, no se quema ningún combustible, y pues digamos que tenemos o cumplimos con esta parte ecológica. La parte del agua, algo que sabemos que está, por ejemplo, muy escaso en algunos lugares del mundo, incluso en México. Bueno, pues sucede exactamente lo mismo. Debemos tener un sistema, por ejemplo, de recolección de aguas grises, que es que cuando llueve, pues por donde cae el agua normalmente, en lugar de que se vaya al drenaje, pues se pueda tomar para luego usarla para riego o utilizarla para el WC o incluso para bañarse. Hay gente que dice, híjole, ¿cómo es posible que voy a utilizar esa agua para bañarme? Bueno, pues digo, ya se puede formar un criterio y no necesariamente se tiene que usar para bañarse, pero sí para el WC, sí para regar las plantas, sí para lavar los pisos, en fin, depende el uso que se le quiera dar a estas aguas grises. Pero al final yo creo que, Pablo, Eduardo, tenemos que ser con esta parte de la sustentabilidad muy honestos, porque todos hablamos de sustentabilidad, tenemos que ser socialmente responsables, cuidar el medio ambiente, y sí, coincido totalmente, pero creo que también hay un tema de ahorro de dinero. ¿Cuánto paga usted de luz? ¿Cuánto paga usted de agua? Y estos sistemas se han abaratado y cada vez es mucho más económico que usted pueda poner paneles solares o que pueda poner estos sistemas de recolección de agua en su casa. Y lo mismo los desarrollos, ¿no? Imagínense vender un desarrollo que le diga yo a la persona, usted se va a comprar su departamento, pero nunca va a pagar agua, nunca va a pagar luz. ¿Por qué? Porque tenemos estas energías renovables, estas energías sustentables, perdón. Entonces, bueno, creo que el discurso, pues sí está bien, hay que ser totalmente responsables con el medio ambiente, pero caramba, claro que hay ahorros extraordinarios, Pablo, Eduardo, y bueno, ya los gobiernos, los bancos, por ejemplo, están privilegiando, incentivando la construcción verde, y hacen que
quienes construyen verde pues puedan tener acceso a mejores créditos, a mejores tasas de interés, etcétera. Y bueno, hablábamos de esto, pero la construcción verde, y aquí les dejo ya el micrófono, pues es la forma en la que construimos. Por ejemplo, los materiales. Nosotros en nuestros edificios de Tulum, vuelvo a poner el ejemplo, son edificios sustentables porque los materiales que compramos para construir el edificio venían de lugares cercanos, los ladrillos de fábricas cercanas, no de fábricas o los mármoles igual, no venían de Europa, no venían venían de ciudades cercanas a Tulum, y esto hace que ya el edificio sea sustentable, la construcción sea verde, porque el número de emisión de gases de carbono son mucho menores cuando traes un material desde pocos kilómetros cerca de donde se está construyendo. Eso ya lo hace sustentable, eso ya hace una construcción verde, y por supuesto también el tipo de ladrillos, ¿no? El tipo de materiales, que son materiales que fueron creados igual sin emisión de gases de carbono, la pintura, por ejemplo, en fin. Pablo, Eduardo, pues algo que se puso de moda, pero que pues todavía desgraciadamente pocos desarrolladores implementan. Sí, Luis, un saludo a toda la audiencia. Sí, pues el tema de la eficiencia energética en la construcción es algo que lleva en las agendas, pues yo creo que 2 décadas. La industria de la construcción en general, pues es una de las principales industrias que aporta carbono, digamos, al planeta, y ha habido una conciencia junto con el transporte, por ejemplo, de reducirla. Eso por un lado. Pero por otro, como tú dices, y sobre todo en el mundo, en el ámbito residencial, pues cada vez los recursos naturales son más escasos, somos más conscientes también del impacto que tenemos, no solamente directa, sino indirectamente en la naturaleza, y se van teniendo en cuenta estos aspectos sobre el ahorro energético, sobre el agua, sobre todo. Y ya bajándolo a edificios residenciales, como tú decías, Luis, pues es una cuestión que los que nos dedicamos a las rentas, que somos un poco como la minoría en el sector inmobiliario en general, pues la parte llamativa son las ventas, ¿no? Entonces, pues vendes un edificio que sea muy llamativo y en general nadie se va a quedar ahí, no hay un estudio sobre cómo se va a mantener el edificio en cuanto a mantenimiento físico, pero también el consumo energético del edificio, ¿no? Cuando vemos el edificio a largo plazo como un generador de flujos de rentas futuras, pues estamos pensando en esos ahorros a largo plazo, y también no solo monetarios, sino en general, pues facilidad de tranquilidad, facilidad de mantenimiento, que no sea tan complejo, ¿no? El operar un edificio, por ejemplo, con gas o con aire acondicionado, todas estas cosas que generan un consumo activo de energía. Entonces, ¿cómo se logran estas eficiencias? Pues a través de diseños que tienen, por ejemplo, mecanismos de energía solar pasivos, o sea, cómo aprovechar la luz del sol, dependiendo de en qué latitud estés, para que te caliente el edificio o no te lo caliente, ¿no? Por ejemplo, en México, pues lo que queremos generalmente es que no incida directamente la luz del sol a través de los ventanales, cornisas. Eso se llama sistemas pasivos, donde puedes hacer que a lo largo del día y a lo largo del año aprovechar qué materiales. Por ejemplo, nosotros en Tulum decidimos no utilizar un sistema constructivo de concreto prefabricado en moldes que usamos en Puebla, porque por el calor no era recomendable ese material, ¿no? Entonces utilizamos bloques aislados y con ciertos aislantes. Luego el tema de, obviamente, las energías solares y renovables, sobre todo solares, que en México son muy eficientes, tanto para calentar el agua, calentamiento directo del agua, como para generar energía. Entonces nosotros en todos los edificios pequeños tenemos este sistema de calentamiento de agua solar, y solamente necesitas, por ejemplo, un boiler eléctrico de paso para subir la temperatura. Ahora, por ejemplo, estamos instalando en el edificio Toledo Suites en Guadalajara. Ha habido unos días donde ha habido un poquito más de lluvia, y entonces, pero solamente son en Guadalajara, por ejemplo, son como 5 o 8 días al año, son muy poquitos. Entonces pones un sistema de backup donde el agua, por ejemplo, el calentador solar, en lugar de calentarla, no sé, a 35 grados como debería estar, pues está a 25 o a 20 y se siente fría. Entonces lo que hace el calentador eléctrico es subirle esos 5 grados. Muchísimo más eficiente que agarrar el agua fría de la calle y subirla. Ese es un pequeño ejemplo de cómo puedes utilizar estas tecnologías de manera complementaria, y al final, como tú decías, Luis, pues bajar la factura de la luz, generar más flujo positivo. Y Eduardo, esto, por ejemplo, ya hemos visto en el negocio de los multifamiliares en Estados Unidos, puede generar muchísimo más valor a tu propiedad, ¿no? Algo que parece insignificante, como bajarle $100 al recibo de la luz.
Sí, Pablo, pero quiero, antes de entrar en esta parte de cómo le generas valor a una propiedad, mi reflexión va más hacia atrás, ¿no? Cuando hablamos de vivienda sustentable, tenemos que pensar en todo el ciclo de vida de la vivienda, desde como decía Luis, los materiales, que sean materiales cercanos, cómo se construye, la durabilidad, la contaminación o la emisión de carbono al ambiente durante el proceso, y incluso el término de la vida útil de la construcción, la demolición, donde se puede almacenar esos residuos que deja una construcción cuando se demuele, ¿no? Y todo este ciclo de vida ha ido cambiando en función de la historia de la humanidad. Cuando empezábamos a construir casas, normalmente las comunidades construían con elementos perecederos del ambiente, y entonces la vivienda como tal no generaba ningún tipo de impacto al entorno, ¿no? Conforme vamos evolucionando y a partir, bueno, de los asentamientos y las grandes civilizaciones, empezamos a crear pues edificios y construcciones mucho más permanentes, en donde ya no dependemos de el ambiente circundante, sino empezamos a traer cosas de muy lejos y a veces ya sin un sentido incluso habitacional, sino estético, ¿no? Piedras de tal lado, piedras de otro, lo cual implica un gasto energético mucho mayor. Y yo creo que esa herencia se queda durante la época industrial, en donde el objetivo ya no tenía nada que ver con el ambiente, sino construir de la manera más rápida para poder dar vivienda a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Esto creo yo que en la historia creó un impacto muy fuerte a nivel ecológico, y al final todos esos residuos causados por la explosión demográfica, la explosión de vivienda del mundo, pues ha tenido un impacto muy negativo en todo el medio ambiente, que ahora empezamos a tomar en cuenta y a tomar consecuencias. Y lo que me encanta es cómo los arquitectos empiezan a pensar esto desde hace mucho tiempo, para utilizar primero desde cómo diseñaban las casas, ¿no? Una casa térmica tiene que ver con la orientación, ¿no? Y solo la posibilidad de ahorro energético en cuanto a la ambientación de una casa, pues ahorra mucho el gasto energético. En Europa esto es especialmente importante bueno, en Europa y en Estados Unidos, por los climas tan extremos. Cuando una casa no está adecuadamente aislada, el problema es que no es solo el gasto en la construcción, sino mantenerla habitable se vuelve una gran problemática. Y a lo mejor, más allá de toda mi filosofía, los gobiernos empiezan a entender esto. Y por ejemplo, Italia, acabo de leer un artículo la semana pasada. Italia empieza a dar un bono verde a todo individuo o empresa que decida hacer una renovación de su vivienda con respecto al aislamiento. Con toda esta guerra de Ucrania, el tema energético se ha vuelto un tema crítico en toda Europa, y entonces el gobierno está prácticamente pagándote la remodelación de tu casa para que la vuelvas mucho más aislada. Ya ha tenido gran éxito, al grado de que hay toda una revolución ahorita en cuanto al proceso de remodelación, que puede ahorrar hasta en un 80-90% el gasto energético de la ambientación de una casa. Entonces, todo el entorno y todas las presiones hacen que volvamos a ver el tema ecológico, que volvamos a ver el tema del cuidado ambiental y la reducción del gasto energético, ¿no? Pero sí, adelante, Luis. Sí, no, perdón, Eduardo, pero yo creo que, digo, hay que ser muy puntuales. Digo, tienes toda la razón, claro que ahorramos, pero yo todavía no puedo entender cómo algunos desarrolladores no se apalancan, porque también con esto tienes apalancamiento.
Es decir, claro que el discurso es ser socialmente responsables, pero hay estos bonos verdes de los que hablas, ejemplo Italia, pero también los hay en México. Aquí en México hemos tenido muchos financiamientos, por ejemplo, por bancos alemanes que han financiado. México también, por ejemplo, fue el primero que tuvo la denominada Ecocasa desde hace ya más de 10 años. La CONAVI lo promovió ahí en ONU Habitat, se ha reconocido a México por ser líder en esto, y tenemos incluso muchas certificaciones LEED, pero que están más enfocadas a edificios de oficinas. Los edificios de oficinas son los que se han preocupado y ya pues fueron pioneros en México por tener estas certificaciones LEED. ¿Y para qué te sirve tener una certificación LEED? Bueno, pagas menos impuestos, ya existe en la legislación mexicana esta posibilidad de pagar menos impuestos. Hablo de, por ejemplo, licencias, menos predial, etcétera. Luego, también, por supuesto, esto le genera mucho más valor a la oficina, o digo, hablando de edificios de oficinas, o a la vivienda. Hay muchos edificios en México que tienen esta certificación, pero bueno, creo que, y desafortunadamente, la mayoría son edificios de oficinas. Yo no conozco, de hecho, al momento ninguno que haya obtenido esta certificación LEED para edificios de residenciales. Entonces, creo, Pablo, Eduardo, que debería de enfocarse más el desarrollador residencial a esto, incluso quienes construyen casas, ¿no? Evidentemente el objetivo es desde la construcción generar menos impacto, como ya lo hemos dicho, y al final creo que puede ser un muy buen discurso de ventas, ¿no? Oye, decirle a una persona, repito lo que decía al principio, yo le pregunto a la audiencia y me gustaría que nos dejara sus comentarios, si te vendieran un departamento, una casa en el que dijeran, oye, vas a pagar nada de agua o nada de luz, o muy poco, ¿lo comprarías? Yo lo compraría, ¿no? Claro, exacto. Es que es esta diferencia, ¿no? De ver el flujo completo, el costo completo, ¿no? Hay otros ejemplos fuera del mundo de la construcción. Por ejemplo, en coches no conozco tanto, ¿no? Pero sí hay coches que te dicen que te certifican cuánto te va a costar el mantenimiento, ¿no? Hacia adelante. O el ejemplo típico de las impresoras, ¿no? Que te ponen la impresora muy barata, pero luego te cuesta muchísimo los cartuchos. Entonces, eso pasa con ciertos tipos de construcción. En Estados Unidos estábamos viendo que esta construcción que se hace con materiales muy ligeros necesita mucho mantenimiento, mientras que las construcciones en México, que son con concreto, son más caras, digamos, y más lentas de construir, pero luego duran muchísimo más, ¿no? Como en la fábula de los tres cerditos. Pero, por ejemplo, también ahora que hemos tenido que demoler algunas propiedades, yo veía, ¿no? Los camiones de escombro, y esto que decía Eduardo, ¿no? Qué cantidad de material pues se tira, en lugar de que tuviéramos sistemas que fueran un poquito más reciclables, o que pudieras ir cambiando partes de la propiedad, ¿no? Un poco como un, no sé qué analogía buscar, como un Frankenstein donde vayas. Sí lo hacemos, ¿no? Cambiamos las puertas, cambiamos ciertas cosas, ¿no? La propiedad se va actualizando para no tener que demolerla. Pero sí, cuando tienes los huesos muy bien puestos, como ahora en Loves La Paz, que acabamos de estar Eduardo y yo, con esa estructura de acero, y yo pensaba, bueno, pues esto va a durar como el puente de Brooklyn, ¿no? O sea, esta estructura de acero puede durar 100, 200 años, y le vamos cambiando cosas por dentro, ¿no? Pero el edificio, como si fuera una máquina, se va reciclando. Sí, y parecería muy lejano, pero ustedes se acuerdan que a mí me encanta experimentar con materiales. Alguna vez fuimos a ver la construcción de una casa con concreto mezclado con plástico reciclado, que estaba haciendo uno de nuestros arquitectos en un pueblito, y bueno, varias pruebas, pero en general, por ejemplo, me dio mucho gusto saber que ya es un hecho en México, y es como se aplican muchas de las losas, con estas burbujas de plástico reciclado, crean losas que son mucho más ligeras, que son mucho más aislantes, y en donde se está ocupando este tipo de... Esas burbujas, Lalo, son uno de los requisitos que piden para otorgar esa certificación LEED. Nosotros en un edificio que construimos ahí en el Estado de México, buscamos, ya no supe si el desarrollador al final terminó obteniendo la certificación LEED, hubiera sido pero sí se solicitó la certificación. Debió haber sido el primer edificio residencial en México. Tuve la oportunidad de participar en ese edificio hace unos
6, 7 años, ahí en Atizapán de Zaragoza, pero ya al final terminamos el proyecto, se terminó de vender la primera fase y ya no supe si se obtuvo o no la certificación LEED, pero te cumplía con todos los requisitos. Otro de los requisitos que nos pedían era la orientación, tú lo decías, Eduardo, esta orientación era importante, se tuvo que cambiar el proyecto porque a ver, el proyecto comercialmente daba para más edificios y obviamente más unidades, pero se tuvo que cambiar porque justo por dónde sale el sol y por dónde se mete hace que haya mayor eficacia en las energías, en el consumo del aire acondicionado o de la calefacción en el invierno. Se tuvo que dejar, recuerdo también, el edificio debería ser cerrado, pero tenía que haber ventilación, y para que hubiera ventilación, pues obviamente no era en los departamentos, se tuvo que hacer en la escalera de atrás. En fin, una serie de modificaciones arquitectónicas que se hicieron, porque no nada más son los paneles solares y los sistemas de recolección de aguas grises. Pero bueno, todo esto nosotros lo hemos aprendido en Vive de las Rentas porque sabemos y buscamos eficientar precisamente pues el consumo de agua, el consumo de luz, pero también que quienes están en nuestros edificios estén mucho más agradables o pasándola de forma más agradable, teniendo un mejor clima. Y eso es lo que hemos hecho. Y tenemos 25 edificios funcionando en toda la República Mexicana, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Tulum, y estamos de plácemes porque este mes de diciembre, estamos ya inaugurando nuestra fase 2 en Tulum. Si usted quiere invertir, todavía hay formas de invertir en Vive de las Rentas. ¿Cómo? Pues hay muchas formas. Puede usted comprar un departamento, puede usted comprar una unidad, puede usted ser socio de Vive de las Rentas, tener, por supuesto, rentas permanentes, puede usted invertir, y ya le decía, comprando un departamento o invertir y luego puede obtener su dinero de regreso. En fin, hay muchas formas. ¿Cómo nos puede contactar para invertir? Le pido que nos mande un mensaje, nos encuentra en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Vive de las Rentas. Mándenos un mensaje o de manera personal le atendemos. Está Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas, está Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas, y está su servidor como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si quiere, mándenos un mensajito para que sepa cómo invertir en nuestra compañía. Rentabilidades superiores al 10% anual, más plusvalía, más rendimientos. Mándenos un mensaje, con mucho gusto le atendemos. En las redes sociales así nos encuentra. Y hablando de esto, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues tenemos también educación. Buscamos que las personas puedan aprender, por eso creamos este podcast, este programa de radio. Si usted está en el podcast, véngase al programa de radio todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Y si está en el programa de radio, véngase al podcast. Tenemos toda la información y sobre todo tenemos, querido Pablo, pues algunos masterclass sin costo, mucha educación sin costo. Puede usted obtener el número de Libertad Financiera. Cuéntenme, por favor. Sí, pues tenemos el próximo Masterclass sin costo, que será la escalera de crecimiento perpetuo con nuestro amigo Ricardo Ademar. El Masterclass sin costo será el 14 de diciembre a las 8 de la noche, hora de México, del centro de México. Y vamos a presentar un curso que se llama precisamente igual, la escalera de crecimiento perpetuo con hipotecas, con Ricardo Ademar, que va a ser durante 2 sábados, el 14 y el 21 de enero. Nos van a enseñar cómo ha hecho Ricardo para tener 12 hipotecas y esa estrategia de crecimiento que tú también puedes tener. Y el curso intensivo Vive de las Rentas en 90 días será en febrero, es el fin de semana el 18 y 19 de febrero de 2023. Entonces, todo esto lo pueden encontrar en vivedelasrentas.com/academia o escríbanos en nuestras redes sociales. Totalmente vale la pena que tengamos esta oportunidad de crecer y de conocer cómo, a través de los inmuebles que ya tiene, o a lo mejor todavía no los tiene, pueda usted empezar a modificarlos para vivir de las rentas. Tenemos esta información. Eduardo Aguilera, ¿por qué es importante invertir ahora mismo en Tulum? Estamos hablando de la sustentabilidad. Porque ese lugar de moda en todo el mundo tiene a Tulum en la cabeza, y viene el Tren Maya y viene el aeropuerto, entonces es la zona de mayor plusvalía, pero que además conserva la parte natural y la parte tuluminati. Entonces no se pierdan esa combinación, porque va a ser el mejor lugar para tener un second home o tener un departamento de inversión. Y como decías, pues ahora que venga el Tren Maya, que ya el director de Fonatur y el propio presidente lo han dicho,
se entrega en 2023, 23 de diciembre de 2023, y cuando eso suceda, Eduardo Pablo, va a haber un salto de ganancia de capital. Lo que hoy vale $200,000 costará por lo menos 300,000, por lo menos un 50%, y además Tulum quedará flanqueado por un lado por la estación de tren y por el otro lado por el aeropuerto, un lugar donde invertir. Ahora hay oportunidades de inversión. Entre ahora, insisto, a www.vivedelasrentas.com y pídanos una cita. En 20 minutos le contamos por qué invertir en Tulum, le damos detalles y también le hablamos de las oportunidades de inversión en todo el país. Gracias, Pablo Mateos, maestro de las rentas. Gracias, Eduardo de las rentas. Gracias a quienes nos escuchan. Insisto, vénganse a la plataforma de podcast. Soy Luis Ramírez. Gracias. Hasta la próxima. Las reglas en el arrendamiento inmobiliario cambian constantemente. Hoy, por ejemplo, es muy complicado obtener un fiador, un aval para que firme un contrato de arrendamiento. Es por eso que en Legal Global Consulting nos adaptamos a estos cambios comerciales. Por eso creamos esta nueva protección que se denomina 50-30, una protección en la que nos hacemos cargo de la administración. Es decir, tendremos la certeza mes a mes, verificaremos que tu inquilino pague la renta, pague los servicios, y de esta forma, por supuesto, minimizamos el riesgo. Además, se denomina 50-30 porque tiene 30 puntos que te van a proteger, puntos contra la suplantación de persona, contra la ley antilavado, contra la ley de extinción de dominio, y por supuesto con la garantía de que nuestros abogados, en caso de incumplimiento, de inmediato van a iniciar el procedimiento jurisdiccional para lanzar a los inquilinos y por supuesto para que tú puedas cobrar las rentas. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de todo. 50 se denomina así porque cuesta solamente el 50% de la renta. Acompáñanos en legalglobalconsulting.com, donde seguimos innovando para proteger tu patrimonio. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Esto es Vive de las Rentas Radio. Si está usted en el radio, véngase al podcast. Si está usted en el podcast, recuerde que tenemos una cita a través de esta frecuencia modulada todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Las ventajas del podcast, bueno, que usted puede escuchar de manera retroactiva toda la información que tenemos siempre con mucho gusto para que usted pueda pues hacer mejores negocios inmobiliarios. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, la planificación fiscal para inversionistas inmobiliarios. Esto está increíble porque muchos ya están invirtiendo o tienen miedo de invertir porque no saben qué hacer. Ahora vamos a hablar a detalle de esto. Estaré hablando de esto, obviamente con conocimiento de causa. Como saben, soy maestro en Derecho Fiscal, pero además de abogado, y en mi empresa, en Legal Global Consulting, damos consultoría precisamente en impuestos inmobiliarios, y estaré hablando con expertos del tema también, por supuesto, y además mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, Eduardo Vive las Rentas, así lo encuentra también en las redes sociales. Y bueno, vamos a hablar de todo esto, pero antes déjeme recordarle que usted puede vivir de las rentas. Dese una vuelta a nuestra página, por favor. Síganos en las redes sociales, nos encuentra en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Vive de las Rentas, y la página web, por favor, vaya a explorarla, www.vivedelasrentas.com. Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, planificación fiscal para inversiones inmobiliarias. Un tema que me parece que a muchas personas les da miedo empezar a invertir en inmuebles o empezar a tener ganancias. Y qué bueno, porque yo siempre que me preguntan, sobre todo cuando están empezando, les digo qué bueno, porque ya pensaste que vas a tener ganancias, y eso quiere decir que ya pensaste muy bien el negocio para pensar en utilidades. En ese orden de ideas, me da mucho gusto que lo pensemos, pero sí es cierto que cada vez que vendemos un inmueble se deben pagar impuestos. Existen muchos tipos de impuestos, desde el IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que no pagan todos los inmuebles. Hay que ver el tipo de inmueble. Locales comerciales, por ejemplo, pagan IVA, las bodegas pagan IVA, una casa habitación está exenta de IVA, pero si es una casa, por ejemplo, que tiene un local comercial, bueno, se debe dividir la construcción entre el local comercial y la casa. En fin, es algo complejo por la forma en la que está redactada la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, que por supuesto toca los inmuebles. Y pues ahí es donde entendemos que al vender una casa hay pocos, a lo mejor,
pocos lo saben, algunos que no están tan metidos en el mundo inmobiliario se van a sorprender de escuchar que al vender una casa, usted puede pagar impuestos. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? La utilidad. Si la casa le costó 2 pesos y hoy vale 2 millones, pues sobre esa utilidad va usted a tener que pagar un impuesto, pero no es tan fácil. Claro que hay que agregarle la inflación, hay que traer a valor presente justo lo que usted pagó hace 10 o 20 años por ese inmueble, pero claro que al traer a valor presente aumentando, y digo, es un ejercicio complejo, por cierto, ya aprovecho el comercial para recordar que en mi empresa, bueno, mi empresa Vive las Rentas y por supuesto nuestra empresa hermana Legal Global Consulting, hacemos los cálculos de impuestos sobre la renta. Mi socia Rebeca Godínez, directora del área fiscal en esta área, además autora de un software que se llama ESRMN, que este ESRMN permite precisamente calcular el impuesto sobre la renta con un clic. Yo lo sé hacer de manera manual y déjenme decirles que puede tomar un día hacer un cálculo del impuesto sobre la renta de forma manual, pero bueno, nosotros, por cierto, a quien quiera le hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta sin costo en www.legalglobalconsulting.com, y si no, mándenme un mensaje. Recuerde que nos encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas o Legal Global Consulting, y a mí personalmente como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Terminado el comercial, le reitero que bueno, se debe pagar o se debería pagar un impuesto. El notario, al ser obligado solidario, va a calcular ese impuesto, se lo va a retener, pero bueno, este es el secreto del crecimiento perpetuo, Pablo, Eduardo, porque hay libros especializados al respecto. Lo dice Robert Kiyosaki y lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dicen todos los que sabemos cómo jugar con los impuestos. Y cuando me refiero a jugar, ojo, porque no hay que jugar con los impuestos, claro que hay que pagar. Me refiero a que es tan sencillo el mundo inmobiliario como quien compra y vende zapatos. Si usted se dedica dentro de sus actividades comerciales y por ende fiscales, así está dado de alta ante el sistema de administración tributaria, se dedica a vender zapatos, bueno, pues todos los zapatos que compre van a ser deducibles, y todos los zapatos que venda al formar parte de su actividad, pues no va a ser utilidad. Es decir, mientras usted en el mismo periodo, en el mismo ejercicio fiscal pueda comprar y vender el número de zapatos que quiera, bueno, no puede no pagar impuestos. Es decir, si vendió unos zapatos que le costaron 2 pesos y los venden 10, pues tiene una utilidad de 8, pero si con esos mismos 10 pesos compra ahora 3 o 4 pares de zapatos, no va a pagar nada porque son parte de la actividad preponderante de su negocio, que es comprar y vender zapatos. Lo mismo pasa con las casas. Si usted se dedica a vender casas o inmuebles en general, bueno, a comprar y vender, va a poder comprar un inmueble en 2 pesos, remodelarlo, gastó 3 y lo va a vender en 10 y ahora con esos 10 comprar 2 o 3 inmuebles y repetir. Por eso lo que enseñamos en la academia, repite y crece, porque ahí no tiene que pagar absolutamente nada de impuestos. Claro, hay que pagar una escritura, hay que pagar algún impuesto local, que es el traslado de dominio, que se paga cuando se hace la escritura, pero estoy hablando de los impuestos que gravan las utilidades, del impuesto sobre la renta. Entonces, dicho este secreto, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, es un secreto que parecerá sencillo, pero pues no es que sea difícil, pero sí hay que hacerlo, obviamente apalancándose de un equipo de poder, de un contador, pero al final es que es así de sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, el tema este que dices de la analogía con los zapatos es muy fácil de entender, ¿no? O sea, si te dedicas a invertir en bienes raíces, pues siempre estás generando costos de remodelación, y hay un truco interesante que no necesariamente, digamos, tienen que ser del edificio del que está recibiendo las rentas, sino que es como negocio, ¿no? Tú tienes que considerar, aunque seas un pequeño inversionista, que eres un empresario de bienes raíces. Entonces, lo que yo les recomiendo es que se den de alta como arrendadores si no lo han hecho, además de algunas otras actividades económicas que les permitan ir pues deduciendo gastos. Entonces, por ejemplo, yo siempre estoy comprando cosas para los edificios, ¿no? De mobiliario o pintura o materiales de construcción o pagando arquitectos, o ahora, por ejemplo, en el Buen Fin compré unos refrigeradores. Pues todo eso tú lo facturas y son gastos. Entonces eso va prácticamente haciendo que los ingresos de renta los vaya deduciendo con gastos, ¿no? Y va hacia adelante. Solamente sería en el momento, digamos, que ya dejes de remodelar, de invertir,
en el que pues ya solamente tendrías ya solo tendrías ingresos y ahí podrías cambiar de estrategia fiscal. Pero puede estar unos años mientras vas invirtiendo y reinvirtiendo lo que obtienes de rentas, en el que te descuentas, te deduces todos esos gastos. Entonces es un truco increíble. Y, por ejemplo, tenemos un contador fiscalista que es el que participa en la Academia Vive de las Rentas, y él también es inversionista y también hace flipping y remodela. Y él me dice, bueno, yo tengo clientes que hacen esto mismo de invertir en bienes raíces y en 10 años pues, no han pagado impuestos por esa actividad de rentas, porque siempre lo están reinvirtiendo. Además, Pablo, perdón, te sí. interrumpo brevemente, perdón, para decir que además puedes vivir, o sea, puedes gastar en la comida, que es parte del ejercicio de tu carrera profesional, puedes pagar tu Claro. comida, puedes pagar un avión, puedes pagar muchas cosas, son deducibles, y bueno, pues tampoco pagas impuestos, perdona. Claro, no, exacto. Y los dos tips que traía, uno es que ya lo adelantó Luis, o sea, cómo puedes montar una manera de crear un negocio que siempre esté invirtiendo y a la vez, como tú dices, puedes pagar parte de tus gastos de ahí, del negocio. Pero la otra es tener esta mentalidad de los ricos. Juan Aro, colega de España, tiene 2 libros que se llaman Los trucos de los ricos, que por cierto ahora es la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, y ahí está ese libro de Juan Aro en la editorial Deusto, y lo que dice es, bueno, pues los ricos en lugar de vivir de su ingreso, o sea, tú imagínate, si tú tienes las rentas, ¿no? Por ejemplo, y pagan impuestos esas rentas, ¿no? Y luego pagan también tu impuesto de ISR, digamos, sobre tus ingresos, y después vives de eso, pues ese ingreso ha pagado varias veces impuesto. Pero la otra opción sería, por ejemplo, pedir hipotecas de liquidez. Es que va en contra de la mentalidad estándar, ¿no? Entonces, si tú pides hipotecas de liquidez, es un préstamo. O sea, todo ese dinero que está entrando, aunque pudieras, digamos, perfectamente ya tener pagadas las propiedades, pues no, pide hipotecas de liquidez porque es un préstamo, ese dinero no va a pagar impuestos y lo puedes usar para todas estas cosas que te estoy diciendo. Entonces, de hecho, el ingreso no genera impuesto y los gastos sí te los deduces. Entonces, así también es como vamos avanzando, reduciendo la carga fiscal. Y así es como en Estados Unidos, por ejemplo, también el negocio de los multifamiliares funciona muy bien porque puedes estar siempre viviendo de esos préstamos y no teniendo un ingreso muy grande para los gastos que vayas teniendo, ¿no? Fantástico, Eduardo, esa parte de que los ricos siempre estén pidiendo prestado. Yo creo que lo que primero deberíamos felicitarnos a todos los inversionistas es que estemos hablando de impuestos, porque si estás hablando de impuestos, estás hablando que ya tienes esa mentalidad de inversionista, entender toda la película, ¿no? No irnos a corto plazo, sino entender la estrategia a largo plazo. También puede hacer que algo que parezca un muy buen negocio quizá no lo sea, o al contrario, algo que no parezca un muy buen negocio, al final sí lo sea. Entender cómo vamos a hacer una estrategia de inversionista para que los impuestos, no se trata de no pagarlos, se trata de usar todo el sistema a nuestro favor para que el negocio pueda empezar a funcionar de la mejor forma. Depende de cuánto es el ingreso que tengas anualmente, si está abajo de 2 millones o 4 millones o más, todo depende de eso, el que te convenga ir por una estrategia u otra. Hay varios regímenes de incorporación, como decía Pablo, el régimen de rentas, pero cuando vas más allá, y yo voy hacia este tip que decía Pablo, el tema de cuando tú debes el dinero es libre de impuestos porque no es una ganancia, es una deuda, ¿no? Entonces, hay un método que a nosotros nos gusta mucho, que en inglés se llama BRR, ¿no? En español le hemos puesto ser, y tenemos ahí nuestro socio y amigo Javier Hinojo que le dice Uber. Quizá Uber es me gusta el término. Y se trata de que tú compras una propiedad y le generas valor a esa propiedad, ya sea remodelándola, ya sea aumentando la rentabilidad, y luego sacas eso que has invertido en esa propiedad
con un crédito de refinanciamiento. Eso te permite que saques tu dinero, pero ese dinero ya es una deuda de un nuevo préstamo, ¿no? Y como dice Pablo, la lógica es contraria a eso. Dice, no, es que, ¿cómo me voy a endeudar o cómo me voy a gastar ese dinero que me prestaron? No, bueno, a ver, estamos hablando de deuda buena, estamos hablando de inversiones inmobiliarias en donde el préstamo está planificado para pagarse con el mismo negocio que vas a hacer con el inmueble. Si no, ojo, no se trata de eso. Pero una vez que el inmueble tenga capacidad de pagar ese préstamo, tú puedes sacar ese préstamo, hacer un cash out y llevarte ese dinero ¿a dónde? Bueno, pues si quieres a Las Vegas, pero lo ideal sería invertirlo en un nuevo negocio inmobiliario para empezar nuevamente el ciclo. Entonces, ahí has usado lo que le llamamos la escalera de crecimiento perpetuo, en donde no vas a pagar nunca impuestos. ¿Por qué no vas a pagar? Porque siempre va a ser dinero prestado, pero además va a ser un dinero prestado que te permite ir creciendo tu patrimonio. Entonces, entender cómo volverte un buen inversionista inmobiliario, creo yo que pasa por entender los impuestos, pasa por entender la deuda y pasa por prepararte. Yo creo que hay muchas oportunidades dentro de Vive de las Rentas y la Academia de Vive de las Rentas, incluso si tú necesitas hacer una auditoría de activos para saber dónde estás parado hoy en día y cómo hacer para que esos activos que tengas te produzcan la mayor rentabilidad, pídenos una asesoría gratuita y con gusto te vamos a ayudar a estar a dónde quieres llegar, a ese número de la libertad financiera con todas estas estrategias fiscales, de inversión, de préstamo. Así que acércate con los expertos y busca. Tenemos una liga especial para estas asesorías, Pablo. Sí, es lo que quería comentar. Se llama vivedelasrentas.com/auditoría. Okay. Además sin costo, ¿no? Y bueno, por supuesto tenemos el equipo de poder cuando vienen a nuestros entrenamientos para cerrar este tema, pues les presentamos, no solamente están con Pablo, Eduardo y Luis, sino que están además interactuando con nuestro equipo de poder. Nos encanta que muchos de nuestros alumnos hagan negocios con nuestros arquitectos, con nuestros contadores, con nuestros fiscalistas, y desde ahora recuerden, pues en nuestro entrenamiento hay una cita incluida con un asesor fiscal sin costo. Oigan, bueno, hablando de los impuestos, creo que es muy importante también tenerlos en cuenta para cualquier business plan. Esto es trascendente porque de repente nos encontramos por ahí con una oportunidad. Pablo, Eduardo, sucede mucho. Oye, una oportunidad, una casa que vale 10 millones, me venden en 5, por lo que sea, a lo mejor porque está muy descuidada, por la razón que sea. Bueno, también hay impuestos. Hay un impuesto que se llama impuesto sobre la renta por adquisición de bienes inmuebles y es importante tenerlo siempre, tener en cuenta siempre en un presupuesto, en un business plan, cuánto vas a pagar de impuestos, cuánto vas a pagar de escritura, cuánto de traslado de dominio. Este impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles, si la casa vale 10 millones y yo la voy a comprar en 5, dice la ley que pagaré el 20% sobre la utilidad. ¿Por qué hay utilidad? Porque el valor real es de 10 millones, yo lo estoy comprando en 5. Bueno, ¿y de dónde sacamos ese valor real? Acuérdense que cuando compramos un inmueble hay 3 valores que se toman en consideración. Lo toman en los notarios, son otra vez obligados solidarios del SAT, y al ser obligados solidarios del sistema de administración tributaria, bueno, pues te están obligados a hacer estos análisis, y este análisis se hace a través de los avalúos. Uno es el valor de la compraventa, que en el ejemplo ya dijimos que son 5 millones, ¿no? Pero hay un valor del avalúo, un valor comercial, un avalúo comercial, y luego el valor catastral. El perito evaluador comercial ya difícilmente puede poner un valor distinto al real. Entonces, en este orden de ideas, si la casa vale 10 millones, pues seguramente pondrá que vale 10, si acaso 9 millones. Y luego el valor catastral también depende del ayuntamiento, depende el estado, pero la mayoría ya están con los valores catastrales, que es este valor que le ponen los ayuntamientos para que pagues el predio. La mayoría ya están muy a la par del valor comercial, porque obviamente el ayuntamiento quiere cobrar más predial. Entonces, ¿qué valor se pone para efectos de impuestos? El valor más alto.
Entonces, es muy difícil lograr que un valuador se baje. Por eso, todos estos elementos de impuestos hay que tomarlos en cuenta al momento de querer hacer una inversión. Esto pasa, Pablo, Eduardo, pasa mucho con los impuestos, ¿saben? Perdón, con los remates, porque de repente alguien me dice, oye, voy a comprar un remate hipotecario, me cuesta el 30% del valor. Sí, pero ¿cuánto te va a costar el abogado? ¿Cuánto te va a costar? Y luego esta parte de los impuestos es lo que menos piensan. Y repito, impuestos sobre la renta por adquisición de bienes inmuebles, al menos, y aquí no hay deducibles, no hay forma de ayudarles, no hay forma de pagar menos en este tipo de impuestos. Estamos hablando, insisto, de 20% directo sobre el valor del ahorro o de la ganancia, porque el ahorro se toma en consideración como ganancia. Claro, ahí hay una regla, ahí en la que el primer 10% es deducible. Digo, no me quiero poner aquí en el programa a hacer el análisis o hacer los números, Pablo, Eduardo, pero son temas que se pueden y se deben considerar en una inversión. Entonces, creo que es muy importante también entender cómo los fideicomisos, por ejemplo, benefician a quienes no quieren pagar impuestos. Creo que la falta de conocimiento respecto a los fideicomisos hace que muchas personas no entiendan que pueden, primero, no pagar impuestos cuando tienes una propiedad en un fideicomiso. Luego, tu inmueble no se puede tocar jurídicamente, está totalmente blindado. Si alguien te quiere embargar, es imposible. Luego, puedes heredar a tu familia sin pagar un centavo, ¿no? Entonces, mi querido Pablo, Eduardo, cuéntanos un poco, porque además varias de nuestras propiedades, no todas, tienen esta figura, el fideicomiso. Sí, es fantástico. Nosotros en los edificios, prácticamente todos los edificios están en fideicomisos. Ya pagamos los impuestos de escrituración, de transmisión de dominio, todos esos, los típicos gastos de escrituración cuando compras una propiedad, ya los pagamos nosotros para poner el edificio a nombre del fideicomiso. Entonces, cuando tú entras a nuestros edificios y compras un departamento, no tienes que pagar eso. Ya de entrada te has ahorrado un 8% de la propiedad. Pero luego, como dices, Luis, estás protegido en caso de que te intenten embargar los bienes, tiene muchísimas ventajas. La renta solamente va a pagar impuestos como si fueras persona física. Si tú compras un departamento, o un local comercial en un centro comercial que, por ejemplo, sea una sociedad anónima, etcétera, vas a tener la renta, digamos, tiene muchos impuestos. Paga impuestos, paga IVA, paga dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, en estos fideicomisos de administración de rentas, solamente te retienen el 10% y además ese impuesto va a favor de tu declaración anual. Y luego, por último, como tú dices, en caso de fallecimiento, pues automáticamente tus herederos, tus beneficiarios, pasan a recibir las rentas y la propiedad. Entonces, sin pagar ningún impuesto y sin que haya ninguna disrupción. En las propiedades escrituradas, digamos, de manera normal, pues tienen que pasar años hasta que a lo mejor incluso un juez transfiera la propiedad, hasta que pueda recibir las rentas. Muy complicada la herencia, y en los fideicomisos es muy fluida. Entonces, bueno, pues esa es una gran ventaja fiscal de los fideicomisos. Y por último, quería mencionar el tema de, como dices, hay que asesorarse fiscalmente en las transacciones, pero tampoco hay que obsesionarse. Tenemos algunos alumnos que enseguida se van al escenario peor y dicen, no, pero voy a pagar muchos impuestos, y se quedan en esa estrategia escondida, ¿no? Es como esos negocios que solo cobran en efectivo y no crecen, ¿no? Pues lo mismo les pasa a algunos de nuestros alumnos que piensan que pues todo lo tienen que esconder, y llega un momento en el que ya no puedes crecer, no le estás mostrando al banco que tienes más ingresos para seguir creciendo en tu capacidad de crédito. Entonces, si tienes que pagar un poco más de impuestos que antes, qué bien, como decía Eduardo, también es un síntoma de que estás creciendo, tus ingresos crecen, y luego ya encontrarás maneras de deducir o de prolongar en el tiempo ese pago de impuestos. Siempre haciendo una estrategia, siempre haciendo un presupuesto, tener un buen aliado contador que te permita ir viendo cómo está tu cierre fiscal y, por ejemplo, o sea, hay estrategias como si tienes superávit, comprar alguna otro activo para tu empresa o para tu actividad, o a lo mejor los carros, en lugar de comprar carros, tenerlos en leasing, ¿no? Que va 100% deducción. Hay muchas cosas que se puede hacer siendo un buen empresario, un buen inversionista inmobiliario, y pues de todo tenemos que seguir aprendiendo, así como el uso de las mismas
tarjetas de crédito y demás, que si las usamos bien pueden ir actuando a nuestro favor, tanto a nivel de financiamiento como a nivel fiscal. Es un mundo muy emocionante y cada país tiene sus propias estrategias cuando empiezan a ampliar su visión de inversionista, y aquí invito a todos los que quieran brincar al siguiente nivel, ya a un nivel global, porque este mundo es chiquito y está globalizado, pero hay que entender cada lugar. Vénganse al $1 Billion Boardroom Latino, en donde estamos expandiendo nuestra mente para poder invertir en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en México, en cualquier lugar, entendiendo cuáles son estas estrategias fiscales, legales y de inversión que te permitirán llevar de $1 millón a $1 billón. De eso se trata, de ir ampliando nuestro esquema y cambiar nuestro IQ de inversionistas. Totalmente, Eduardo Aguilera, hay que unirse a este Mastermind Latino, que por cierto tuvimos la edición apenas hace unos días en Charlotte, en North Carolina, en Raleigh. Y bueno, tenemos próximamente en 2023 ya varias fechas. Entre a la academia, www.vivedelasrentas.com/academia, y de una vez dice una vuelta para invertir justamente con nosotros. Hay grandes oportunidades. Usted puede ser socio de Vive de las Rentas, poner un monto para invertir, monto que se le devolverá y se quedará usted recibiendo altas rentabilidades. ¿Cómo? Pregúntenos, por favor. Encuentra justo aquí a Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas en las redes sociales, a Pablo como Maestro de las Rentas, así lo encuentra en las redes sociales, a su servidor como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y bueno, recuerden que tenemos también pues todos estos podcasts de manera retroactiva, mucha información en nuestra página, newsletters, información que creamos con mucho gusto. Nuestros masterclass, viene uno el próximo 12 de diciembre, Pablo, 14, ¿no? Sí, el 14 de diciembre, 8 p.m., con Ricardo Ademar. 8 p.m., totalmente sin costo, mucha información sin costo como este podcast. El único objetivo, poner nuestro granito de arena con el objetivo que usted pueda vivir también, vivir de las rentas. Muchas gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Gracias a ustedes, gracias a la producción. Les recuerdo que nos vemos el próximo sábado aquí en punto de las 4 de la tarde. Si usted tiene oportunidad de entrar a los podcasts, pues escuche de manera retroactiva. Hay unos episodios de verdad extraordinarios, como la gran... Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.